¿Quién te ha contado la historia de la conquista de Tenochtitlan? Es una pregunta muy interesante, porque dependiendo de quién te cuente la historia, los detalles que se cuentan y los que se omiten pueden cambiar. Y si a ti te gusta la historia y estás al pendiente de redes sociales, seguramente que ves un montón de publicaciones con claros sesgos. Es decir, si tú buscas divulgadores hacia el espectro hispanista, vas a encontrarte con que dicen ellos que los españoles vinieron a civilizar el continente, porque aquí básicamente había tribus de nómadas que se estaban peleando entre ellos y se sacrificaban unos a otros. Así que la guerra más bien fue una guerra de liberación en contra del tirano Moctezuma, y que gracias a ello y a los indios tlaxcaltecas que se aliaron porque estaban indefensos ante Moctezuma, es que entonces se logró la paz en Mesoamérica y se fundó la Nueva España. Pero si te vas al espectro indigenista, vas a encontrar algo completamente diferente. Te van a decir, básicamente, que aquí en Mesoamérica, en 1519, antes de la llegada de Hernán Cortés, se vivía relativamente bien, que había avances en medicina, en astronomía, en educación, y que las civilizaciones mesoamericanas estaban florecientes y en su mejor nivel de vida, hasta que llegó Hernán Cortés y los gachupines a destruirlo todo. Ayudado, claro está, por esos traidores tlaxcaltecas. Estas dos versiones de la historia, opuestas entre sí, son las que dominan el debate en cuanto a la conquista de Tenochtitlan. Pero hay una versión adicional, de la que casi nadie se detiene a reparar, la versión de los tlaxcaltecas, porque ellos estuvieron justo en el medio de estas dos versiones. Para unos, aliados leales e incondicionales, para otros, traidores. Pero, en realidad, ¿qué fue lo que los tlaxcaltecas entendieron o percibieron de este proceso de conquista? Este es el primero de 5 capítulos especiales de Detrás de los Códices, con Iván Corona, en el que te voy a contar la historia de la Hueyyauyotl. Hueyyauyotl significa gran guerra. Y Hueyyauyotl, la última guerra, porque después de esta, pues prácticamente los conflictos se llevaron al sur o al norte de lo que actualmente es el altiplano central mexicano. Así que si quieres conocer una versión diferente, pero muy completa, de los acontecimientos que llevaron a la conquista de Tenochtitlan, estás en el lugar indicado. Soy Iván Corona y estás en Detrás de los Códices en Radio Aire MX. Vamos entrando en materia. Y primero tengo que decirte que algo que a mí en lo particular me choca de las veces en que se cuenta la historia de Tenochtitlan es el punto en donde se inicia la historia. Porque la mayoría de las veces inicia el 1519, cuando Hernán Cortés llega a las costas de lo que hoy es Veracruz. Allí es donde para muchos comienza la historia de la conquista de Tenochtitlan, pero no es así. Hay un largo camino hacia la guerra. Por eso el tema de este primer capítulo. Primero vamos a analizar el contexto geopolítico y social que había en Mesoamérica antes de la llegada de Hernán Cortés, porque te vas a dar cuenta que esto es importantísimo para entender los sucesos entre 1519 y 1521. Es decir, estas comparaciones sirven si no estás muy familiarizado con el tema de la conquista de Tenochtitlan, pero no son mis favoritas porque se pueden malinterpretar como que estamos simplificando las cosas, pero ahí te va. No podemos entender la Segunda Guerra Mundial si no comprendemos la primera y las causas de la primera, y lo que hubo en el intermedio. De manera similar, la última guerra significa que hubo guerras antes a esa. Y vamos a analizar el periodo de entreguerras de entre 1428 y 1519, que es la fecha que la mayoría toma, te digo, como el inicio de la conquista de Tenochtitlan. Así que vamos allá. ¿Qué te parece si vemos la primera imagen? Gracias a César Cano en controles. En la portada, Hueyyauyotl, la última guerra, capítulo 1, el camino a la guerra. Vamos a la siguiente diapositiva y en ella vas a poder ver a Netzahualcóyotl, que en 1428 lideró un ejército aliado que derrocó a un imperio.
al imperio tepaneca o tepanecayotl. Este imperio tenía sometido a varios pueblos de la zona lacustre de México. Sin embargo, por una serie de conflictos, fue derrocado por Nezahualcóyotl. Esa es una historia que dejaremos para otra serie de Detrás de los Códices. Lo importante aquí es lo que pasó después de esta guerra, porque hubo una reconformación del espectro político de Mesoamérica, o de Anáhuac, como prefieras llamarle, porque la triple alianza Oexcantlatoloyan surge después del derrocamiento del Tepanecayotl. En la siguiente cita, o en la siguiente diapositiva, verás una cita tomada de la historia de la nación chichimeca de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que resume muy bien las intenciones que había después de esta guerra, la guerra de 1428. Y dice que desde aquel tiempo se favoreciesen unos a otros, sin que jamás se pretendiesen quitar los señoríos por vía de violencia, guerra, ni por otra cosa. Como siempre, cuando hay una guerra, hay potencias que dominan esta guerra y potencias secundarias que tienen que sujetarse a lo que diga la potencia mayoritaria. Pues bien, en el siglo XV en Mesoamérica, los estados o ciudades-estado o altepeme prehispánicos no estaban consolidados como entenderíamos ahora a un estado nacional, sino que más bien eran señoríos. Tlatojcayotl, el término que quieras utilizar está bien, a lo que me refiero es que estaban pulverizados en el sentido de que el dominio de cada uno de estos Tlatojcayotl o Tlahtocayeme era limitado y se reducía muchas veces a una sola ciudad o altepetl o a unas cuantas de ellas. Y por eso, para una guerra de dimensiones como la que lideró Netzahualcóyotl, tuvo que haber una serie de alianzas de diversos pueblos que lucharon en calidad de iguales. En la siguiente diapositiva te voy a mostrar un mapa que muestra mejor cómo estaba configurado la región de Mesoamérica en el siglo XV. Y vas a notar algo, que regularmente cuando se muestran este tipo de mapas se da énfasis a los diversos pueblos que se encuentran en la que alguna vez fue la zona lacustre de México: Xochimilco, Iztapalapa, Tacuba, Azcapotzalco. Sin embargo, en este mapa he preferido mostrarte la versión tlaxcalteca. Te he dicho desde el principio que íbamos a ver la versión tlaxcalteca, así que veamos los pueblos que rodeaban a Tlaxcala, porque esto va a ser muy importante en capítulos posteriores. Este mapa, si puedes, tómale screenshot de esta parte del episodio para que conforme se vayan desarrollando los capítulos la tengas a la mano y puedas ir viendo de qué pueblo estamos hablando, ¿vale? Vamos a iniciar por el centro, Tlaxcala. Tlaxcala estaba aliada con Huexotzinco y Xololan. Estos tres pueblos conformaban una Excantlatoloyan o triple alianza. Sí, similar a la que había en México, donde era Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Ese sistema de triples alianzas no era exclusivo de la zona de México, sino que en el altiplano o en el Valle Poblano Tlaxcalteca actual también existía este tipo de alianzas entre altepemes. Pero no eran los únicos pueblos. Allí vas a poder notar, ya pegado a la costa de la actual Veracruz, un Tlatojcayotl de nombre Cuetlaxtlan. Vas a notar a Tepeyacac en la parte suroriente de Tlaxcala, Cuautinchan a un lado, Totomihuacan entre Cuautinchan y Xololan, y en medio de los volcanes Chalco y Cuauquecholan al sur, al norte de Tlaxcala, Zacatlán e Iztacamachtitlan. Estos pueblos van a ser determinantes. Velos guardando en tu captura de pantalla o velos teniendo en la mente. Chalco, Tepeyacac y Cuetlaxtlan. Estos tres pueblos van a ser determinantes en los sucesos que van a llevar a la conquista de Tenochtitlan. Pero bueno, para que puedas ubicarlos geográficamente, te he mostrado esta diapositiva. ¿Ya estás listo? ¿Ya tomaste la captura de pantalla? Pasemos a la siguiente diapositiva. Te dije que Huexotzinco, Tlaxcalan y Xololan conformaban una Excantlatoloyan. Y quizás te sorprenda, porque como siempre se cuenta la historia a partir de 1519, seguramente tú sabes que hubo una matanza en Cholula perpetrada por españoles y tlaxcaltecas.
Entonces, ¿cómo me estás diciendo ahora, Iván, que hay una alianza entre Cholula y Tlaxcala si a legua se ve que eran enemigos? Pues ese es el problema de contar la historia a partir de la mitad. Imagínate que estás viendo una película y la inicias a ver justo a la mitad. La otra mitad no la vas a entender. Tenemos que verla completa. Para ello, entonces, tenemos que remontarnos a la época anterior incluso a la conquista de los tepanecas por Nezahualcóyotl. Existe un documento que se llama Anales de Cuautitlán y otro que es Historia Tolteca Chichimeca, que ya hemos analizado anteriormente en Detrás de los Códices. Y si eres seguidor de este podcast, esta cita te va a venir a la mente, porque es la que nos demuestra que efectivamente había una alianza entre estos tres pueblos y algunos más de la zona. ¿Quieres leerla? Vamos allá. En el año 12 Cali, o el año 1257, en este año perdieron los chalcas. Te dije que Chalco iba a ser importante. Fueron vencidos por los huexotzincas, cuyo rey era Xayacamachan, y por los tlaxcaltecas, y los totomihuacas de Tepeyacac, Cuautinchan, Quehuatl es rey de Xololan. Hay una referencia de que Huexotzinco, Cholula y Tlaxcala van juntos a la guerra. Siguiente cita. En este 1 Acat, 1259, se destruyeron los cuauquecholtecas y se incorporaron a los huexotzincas, tlaxcaltecas, totomihuacas, tepeyacaucas, cuautecas de Cuautinchan y chololtecas. Pero nota esta frase, se incorporaron a, es decir, yo hace un momento te dije que no existían estados-nación consolidados y no existían términos que hoy les daríamos el sentido a anexión, donde un estado somete a otro y lo integra como parte de su territorio. Pero sí existía esta forma en que ciertos pueblos podían caer dentro de la órbita de otros pueblos más poderosos o que los habían derrotado en batalla. Este es el caso de los cuauquecholtecas, que dice fueron incorporados a esta coalición de pueblos. Y si le tomaste captura de pantalla al mapa, te vas a notar que Cuauquecholan está al sur de los volcanes, en un paso estratégico entre la zona lacustre y el valle poblano tlaxcalteca. Y en la siguiente cita, en este Trezácat se destruyeron los huehuetecas, fueron vencidos por los huexotzincas, tlaxcaltecas, los totomihuacas de Xololan y los cuautinchantlacas de Tepeyacac. Una referencia más que abona a este tema y una más. 2 Acat, 1299. En este año se destruyeron por segunda vez los cuauquecholtecas y los incorporaron del mismo modo que se dijo arriba. Entonces tenemos una triple alianza entre Tlaxcalan, Xololan y Huexotzinco que domina el valle poblano tlaxcalteca e incluso intenta extender su zona de influencia hacia la zona de los volcanes y a Chalco, que Chalco ya está en la zona lacustre de México. Hay un expansionismo de esta alianza en el siglo XIII, entre 1200 y 1299. Esta alianza se conforma entonces por tres pueblos. Grábatelos: Huexotzinco, Xololan y Tlaxcalan. Pero veamos entonces ahora qué pasó después de que Nezahualcóyotl derroca al Tepanecayotl. En el Códice Mendoza, que es un fragmento de este códice, lo vas a ver en la siguiente diapositiva, este códice nos cuenta la historia del expansionismo mexica. Es decir, ponen en una lámina central a un Tlactuani, que ahí lo vas a poder ver sentadito, y alrededor de él las conquistas o pueblos que sometió durante su gobierno. Y específicamente estamos viendo a Moctezuma Ilcahuinma o Moctezuma I, como prefieras llamarle tú. Y aquí van a aparecer del lado derecho los tres pueblos que te dije que eran importantes para la conquista de Tenochtitlan: Cuetlaxtlan, Chalco y Tepeyacac. Bueno, recuerda que la primera cita que leímos era de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que dijo que se iban a respetar los señoríos. Es decir, hubo una guerra. Derrocaron a un imperio, un montón de pueblos aliados. Entre estos pueblos aliados estaban los mexicas, los tlaxcaltecas, los texcocanos, todos luchando en el mismo bando. Termina la guerra y dicen que se van a respetar los señoríos de cada uno. Bueno, vemos que ese compromiso no se cumplió porque Moctezuma primero inicia una campaña de expansión. ¿Y en qué pueblos inicia esa campaña? Cuetlaxtlan en 1451, Chalco, que es una guerra larga para el sometimiento completo de este Altepeme entre 1446 y 1464, y Tepeyacac.
entre 1458 y 1466. Volvamos diapositivas atrás. Veamos de nuevo el mapa que te mostré al principio. En el mapa ubiquemos a Cuetlaxtlan, a Chalco y a Tepeyacac. ¿Por qué decidieron conquistar específicamente estos tres altepeme? La respuesta la puedes ver por la ubicación geográfica. Cuetlaxtlan en la costa, Tepeyacac en el camino que va a la costa y Chalco es la salida de la zona lacustre para llegar al valle poblano Tlaxcalteca. ¿A través de dónde? De Cuauquecholan, que vimos antes que estaba en la esfera de los tlaxcaltecas y de su alianza. La razón de estas conquistas es extender el dominio político y comercial de los tenochcas hacia la zona de lo que ahora es el Golfo de México. Eran conquistas planificadas y con un objetivo claro: controlar el comercio. Incluso estas conquistas se realizaban siempre enviando primero comerciantes a los pueblos, que además de comerciantes eran espías, para poder informar a los tenochcas de las defensas, de la cantidad de hombres y de todos los detalles necesarios para poder planificar la invasión a estos altepeme. Vemos entonces una clara intromisión de los tenochcas en lo que los tlaxcaltecas, huexotzincas y cholultecas consideraban y era su zona de influencia: Cuetlaxtlan, Tepeyacac, Chalco, pasando por Cuauquecholan. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la conquista y del contexto histórico de cada uno de estos pueblos. En la siguiente diapositiva a la que veníamos viendo, que es la que dice Crónica Mexicana de Hernando Tezosomoc, te he puesto un texto un poco largo, pero no te preocupes, le puedes tomar captura de pantalla y seguro que se ve bien el texto, pero si no, de todas formas te lo leeré. Y habla de Cuetlaxtlan. Y fíjate lo que ocurría en Cuetlaxtlan después de que Cuetlaxtlan fue sometido por los tenochcas. Segunda vez que se habían rebelado los cuitlaxtecas, zempoaltecas, de la corona de México. Fue la ocasión en que los tlaxcaltecas fueron a los pueblos de Orizaba, Ahuitzilapan, Cuetlaxtlan y Zempoala, y dijeron al principal de ellas, que era Tepecutli y Cetonal, ambos a dos, dijeron los señores de Tlaxcala, llamados Xicotencatl y Xayacama, Tlahuexolotl y otro Quetzalxihuitentzin, principales de Tlaxcala. Dijéronles a los principales de las costas: tendido hemos la sinrazón y crueldad que con vosotros han usado esos mexicanillos de Tenochtitlán y las cosas forciblemente les habéis dado: oro, mantas, plumería muy rica, aves de muy lejos, venidos sus pellejos, como son Tlauquechol, Xiutotol, Tzintzican, Caucan, Chalchihuitl, esmeraldas y de todo género de piedras preciosas, mantas ricas, pellejos de animales adobados a las maravillas, pescado, caracoles, conchas de tortugas, vías grandes y sin esto servidumbre, y haberos a vuestros hijos y hermanos sacrificados a sus dioses. Y ahora con esto, que a nuestra noticia ha venido todo esto, queremos y que seáis libres de esta servidumbre. Y cuando vinieren a pedir el tributo, no se lo deis. Antes dábados aviso para que todos los que vinieren a ello y todos los mexicanos han de morir a nuestras manos. Ni uno ni ninguno ha de escapar con vida. Oído los principales de las costas el socorro de los tlaxcaltecas, fueron de ello muy contentos y así les dieron el tributo que había de ser de Montezuma. Les dieron a los señores de Tlaxcala todo lo arriba contenido de las riquezas. Volviéronse contentos los señores de Tlaxcala, los cuales fueron Xicotencatl, Xayacamachan, Tlahuelxolotl y Quetzalxihuitzin. Después de que Moctezuma conquista Cuetlaxtlan, los tlaxcaltecas instigan alzamientos y rebeliones de estos pueblos a cambio de ofrecerles protección. Y la Crónica Mexicana de Hernando Tezosomoc dice que los tlaxcaltecas no cumplían su palabra y que cuando llegaban los cobradores de impuestos y no había impuestos que pagar, decían que los tlaxcaltecas habían ido allí a ofrecer ayuda y que los habían abandonado a su suerte. Y que más sin en cambio, esos tributos que iban para Moctezuma se lo quedaban los tlaxcaltecas. Esto es algo muy interesante. Analicemos en detalle
estas acusaciones sobre los tlaxcaltecas de que no cumplían su palabra de socorrer a Cuetlaxtlan. Analicemos pues el autor. ¿Quién fue Hernando Tezosomoc? Hernando Tezosomoc escribió este libro o este códice o manuscrito que se llama Crónica Mexicana a finales del siglo XVI, por allá de 1598 si no me equivoco. Y Hernando Tezosomoc era un descendiente, pariente lejano, pero finalmente descendiente de Moctezuma Xocoyotzin, el Moctezuma que estuvo aprisionado por Hernán Cortés. Por tanto, la historia que él va a contar obviamente va a ser en contra de los tlaxcaltecas. ¿Y por qué decimos que es probable que los tlaxcaltecas sí acudieran en socorro o que no los dejaran completamente desamparados? Y esto es un pequeño adelanto o spoiler de lo que veremos en próximos capítulos. Cuetlaxtlan era un tlatojcayotl que incluía algunas ciudades menores, entre ellas Zempoala. Y pregúntate, en 1519, cuando Hernán Cortés llegó a Cuetlaxtlan, específicamente a Zempoala, ¿quiénes fueron los que le dijeron a Hernán Cortés que fuera a Tlaxcala? Los totonacas de Zempoala. Porque le dirían a Hernán Cortés que vaya a aliarse con los tlaxcaltecas si ellos en carne propia habían vivido la traición de que se llevaban el tributo de Moctezuma y luego los abandonaban a su suerte. De hecho, hay registros en la misma Crónica Mexicana que los mismos señores de estos pueblos de Cuetlaxtlan, que como en cualquier otro lugar no eran pueblos unificados, había varios calpulli, varios señores gobernaban la ciudad, cada uno en su diferente barrio, y cuando se enteraban de que algunos habían aceptado la alianza con los tlaxcaltecas, los mataban a estos señores que aceptaban la alianza con los tlaxcaltecas e iban a pedir básicamente el perdón de Moctezuma y le enviaban el tributo. Es decir, no se dejaban ayudar porque ellos solitos regresaban con Moctezuma a pagar el tributo. Esto lo puedes analizar en más detalle en la tesis Conflictos Mexica-Tlaxcaltecas de Luis Armando de la Luz Alarcón. Te recomiendo mucho que leas esta tesis. Veamos ahora entonces el siguiente pueblo importante en nuestra historia, Chalco. Y la referencia que utilicé para darte un contexto de lo que ocurrió allí es de la historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, que es lo que estás viendo en la siguiente diapositiva. Y allí dice que en el año 13 Cali, 1453, entonces vinieron los chalcas aquí a Tlaxcala. Chalcas vinieron a Tlaxcala y les fue dada tierra en Topoyanco. Ahora ahí están. Recuerda que la conquista de Chalco se llevó a cabo entre el año 1446 y 1464, de tal forma que estos chalcas que llegaron a Tlaxcala en 1453 llegaron en la época en que de allí salían refugiados. Estos chalcas no eran gente común, eran nobles que huían de Chalco por el avance Tenochca, de tal forma que los tlaxcaltecas les dieron tierras en Topoyanco y allí pudieron guarecerse o refugiarse. Entonces vemos que las políticas de los tlaxcaltecas en el siglo XV eran muy activas, porque de repente nos imaginamos a los tlaxcaltecas como seres pasivos que veían que los mexicas iban y venían por todos lados conquistando pueblos a su alrededor y ellos se quedaban quietos, inmóviles, sin nada que poder hacer. Y vemos que no es así. Los tlaxcaltecas instigaban rebeliones y otra manera de debilitar al enemigo es recibir a estos refugiados, darles un lugar y quizás en el futuro, como realmente ocurrió, podrían llegar a sumar a la causa tlaxcalteca. Chalco, por cierto, después de su conquista, y debido a que fue una conquista muy larga y costosa para los mexicas, la nobleza chalca básicamente fue desmantelada. Es decir, en la mayoría de los pueblos que sometían los tenochcas, más o menos respetaban su estructura política y social, no así en el caso de Chalco, donde por completo reestructuraron la sociedad chalca y de allí que los chalcas, al no ver que iban a perder su posición como nobles, decidieran huir a Tlaxcala. Vamos entonces ahora con el tercer pueblo importante, Tepeyacac. Tepeyacac quizás no te suene, o si te suena lo relaciones más con el lugar en donde está la Basílica de Guadalupe, Tepeyacac, pero no, nada más lejos de la realidad. Es que no había un solo Tepeyacac en la época prehispánica. La ciudad que ahora se llama Tepeaca, en realidad pues ese sonido es una deformación de Tepeyacac. Entonces cuando hablemos de Tepeyacac,
Entiéndase que estamos hablando de la actual ciudad de Tepeaca. Y la referencia que escogí para ti está en la historia tolteca chichimeca. Y allí dice de esta forma: cuando fue destruido el Tepeyatlacatl, al fin de la cuenta del año 13 Tochtli, estalló la guerra y se puso el cerco. Se hicieron nuestros enemigos el Xololtecatl, el Huexotzincatl, el Tlaxcaltecatl y el Totomihuac, que se enfrentaron a los Tepeyacatlacatl, a los Cuauhtinchatlaca, a los Tecalca, a los Tecamachalca, a los Quecholatlaca, a los Cuauquecholteca y a Teopantla. Tepeyacac, dijimos, fue conquistado en el año 1466, y aquí claramente nos dice que una vez que cae en la órbita Tenochca, son obligados a que ahora sus enemigos van a ser sus antiguos aliados. Y viste la lista de pueblos que se incluían ahora como enemigos de Tepeyacac. Pero la conquista de Tepeyacac implicó algo más. En realidad, Tepeyacac, antes de la conquista por los tenochcas, era más bien una confederación de por lo menos 5 pueblos: Cuautinchan, Tepeyacac, Tecalco, Tecamachalco y Quecholac. Y dice la historia tolteca chichimeca que estos 5 pueblos eran más bien una sola confederación, pero que la conquista de los tenochcas hizo que se le diera una importancia superior a Tepeyacac, puesto que allí los tenochcas establecieron una especie de base de operaciones o una guarnición desde donde poder controlar el resto de conquistas de su zona. Los tributos de la zona de la costa del Golfo y de los demás pueblos sometidos alrededor se tenían que enviar a Tepeyacac, y en Tepeyacac eran recibidos y de allí se trasladaban a Tenochtitlan. Es decir, Tepeyacac cobró una importancia superior incluso que la antigua cabecera de esta confederación, que originalmente era Cuautinchan. Y no solo eso, Tepeyacac además tuvo la libertad ahora entonces de enfrentarse a su antigua cabecera, con la que tenía rivalidad, Cuautinchan, y además con sus antiguos aliados, puesto que mantuvo rencillas con Totomihuacan, que es otro poblado que está en la zona. ¿Y qué tan grandes fueron estas rencillas con Totomihuacan? Veamos la siguiente diapositiva. En el epistolario de la Nueva España, en el volumen 16, 12 a 13, dice lo siguiente: una provincia grande que se llama Totomihuacan, que tiene 30,000 hombres, las diferentes guerras que había entre las provincias comarcanas, tenían concertado de venir cierto día sobre ellos y los destruir. Y antes que llegase dicho término, anticipándose los de la provincia de Tepeaca, y vieron sobre los Totomihuacan, y quemáronles los pueblos, y mataron todos cuantos pudieron haber, y prendieron las mujeres y niños, y los que escaparon huyendo se acogieron a la provincia de Tlaxcala, donde han venido, y quedó la dicha provincia yerma, y lo ha estado a 60 años. Este episodio se sitúa, algunas fuentes en 1471, otros en 1474. Pero no puedo decir la palabra porque regularmente redes sociales la censuran, pero empieza con G. Esto fue un G en toda regla, porque literalmente querían exterminar a este pueblo de la faz de la tierra, y de hecho lo hicieron porque Totomihuacan de hecho quedó despoblado hasta después de la llegada de los españoles, que se volvió a refundar el pueblo con los refugiados que habían huido a Tlaxcala y a Xololan. Pero si nunca habías escuchado de Totomihuacan durante la época de la conquista, es porque ya no existía en la época de la conquista, porque los de Tepeyacac la habían destruido y los que sobrevivieron se fueron a Tlaxcala. Entonces, nuevamente vemos que Tlaxcala tiene un papel protagonista en los sucesos que pasa dentro de su esfera de influencia. Recibe refugiados de Chalco, recibe refugiados de Totomihuacan y instiga rebeliones en Cuetlaxtlan. Pero hay más. En la siguiente diapositiva verás que en la historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala se dice que en el año 7 Tochtli, 1486, dice, en él vinieron a establecerse, vinieron los otomís a Tlaxcala. Porque en otras regiones del altiplano o de la zona lacustre, los mexicas también continuaban su campaña de expansión, y xaltocamecas y otomís, que a veces son sinónimos, a veces los consideran pueblos diferentes, al igual que los de Totomihuacan, sus pueblos fueron arrasados y hubo una ola de refugiados que llegaron a Tlaxcala.
Y seguramente esto ya te suena más porque sabes que en Tlaxcala había guarniciones de otomís fronterizos. Pues bueno, llegaron a Tlaxcala en el año de 1486 y se establecieron principalmente en Tecoac, en Hueyotlipan y en la zona de Atlangatepec. ¿Por qué en esa zona? ¿Por qué a los chalcas les dieron lugar en Tepeyanco, que era una zona próspera de Tlaxcala, y a los otomís en las fronteras? Bueno, porque los chalcas eran nobles y los nahuas en general consideraban como seres ligeramente inferiores a ellos a los otomís. Por eso a ellos los dejaban en las fronteras para defenderlas. El refugio no era gratuito. Los tlaxcaltecas les pedían a cambio que defendieran las fronteras de Tlaxcala. Bueno, esto entonces ya te abre un poco el panorama y puedes darte cuenta de que hubo una reconfiguración del espacio geopolítico de Anáhuac en el siglo XV, donde se pasó de una relativa paz entre dos confederaciones de pueblos, Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, Huexotzinco, Xololan y Tlaxcalan, donde cada una tenía sus propios pueblos que estaban dentro de su zona de influencia y pues con conflictos, pero la llevaban a una intromisión total de la zona lacustre de México sobre el valle poblano tlaxcalteca. En la siguiente lámina, en la siguiente diapositiva, vemos el códice mendocino o el códice Mendoza, donde en esta lámina, ojalá puedas hacerle captura de pantalla y agrandarla, o incluso le pediría a César a ver si nos puede hacer un pequeño acercamiento de los glifos que se ven en todo el marco de esta imagen, y es que ahí vas a poder ver en la parte superior izquierda a Tepeyacac, en la parte de abajo Quecholac, Tecamachalco, todos estos pueblos de los que te he venido hablando que fueron sometidos por los tenochcas, están representados por sus glifos en esta lámina del Códice Mendoza. ¿Y de qué habla esta lámina? Habla del tributo que tenían que pagar estos pueblos a Tenochtitlan. En la siguiente diapositiva vas a poder ver un acercamiento específico de una parte de esta lámina donde vas a poder ver a los tlaxcaltecas, a los xololtecas y a los huexotzincas. ¿Y por qué aparecen en esta lámina de cobro de tributos? Porque los tenochcas les exigían a estos pueblos del Valle Poblano Tlaxcalteca que se enfrentaran en las Xochiyauyot o guerras floridas a estos tres pueblos, Tlaxcala, Huexotzinco y Cholula, para capturar prisioneros y llevarlos a Tenochtitlan. Es decir, la captura de prisioneros tlaxcaltecas era una exigencia de los tenochcas a los pueblos que antes habían sido aliados de los tlaxcaltecas. Sin duda que esto abre un panorama mucho más amplio de las razones que llevaron a la conquista de Tenochtitlan en 1521. Este es el camino que llevó a la guerra, una serie de injerencias políticas, obvio desde el punto de vista tlaxcalteca, a lo que ellos consideraban que era su zona de influencia. Así que este es el primer episodio de esta serie de 5 capítulos. En el siguiente episodio estaremos hablando de el inicio de la guerra. Pero eso lo veremos más adelante. Soy Iván Corona. Estás en Detrás de los Códices. Saludos.